Dicen que la mentira tiene las piernas cortas, pero algunos hombres aprenden a caminar sobre ellas. Y a veces, muy pocas veces, uno consigue hacerlo durante 2 décadas enteras, sin dejar un rastro, sin levantar una sospecha, sin que nadie se pregunte si realmente era quien decía ser. Esta es la historia del hombre que desapareció viviendo dentro de otra vida. Su nombre no importa todavía, porque durante 20 años ni siquiera él usó el suyo. Lo que sí importa es el silencio con el que se despertaba cada mañana. Un silencio que parecía decirle que la identidad que llevaba puesta, como una chaqueta prestada, seguía sin romperse. Afuera el mundo giraba con normalidad. Adentro él caminaba sobre un hilo invisible. En los años 90, antes de la digitalización total, antes de que cada huella quedara atrapada en una base de datos, la identidad era más frágil. Un papel extraviado, un registro mal escrito, un archivo olvidado en un cajón húmedo, eran suficientes para abrir puertas que hoy parecen imposibles de cruzar. Él lo sabía y lo aprovechó. No era un criminal sofisticado, no era un maestro del engaño, era más bien un hombre cansado de sí mismo, un hombre al que su propia vida le había quedado pequeña. La historia empieza en una oficina de empleo. Un día común, una mañana común, un formulario común. Pero en aquella hoja había un nombre, no el suyo, un nombre apenas usado, de un hombre que había fallecido joven, alguien sin cuentas bancarias, sin historial laboral, sin nada que lo anclara al mundo más que unas líneas en una libreta polvorienta. Él no robó su identidad. La recogió del suelo, como si hubiera sido dejada ahí para alguien lo bastante desesperado como para tomarla. Firmó. Y nadie preguntó nada. Con ese nombre alquiló un cuarto, consiguió un trabajo modesto, abrió una cuenta bancaria, se inscribió en cursos, hizo amigos, se enamoró. Para todos los demás era él, un hombre normal, discreto, amable. Pero cada vez que encendía una vela en cumpleaños, cada vez que alguien pronunciaba su nombre nuevo, sentía un temblor leve en el pecho, como si una parte de sí muriera un poco más. Porque cuanto más vivía bajo aquel nombre, más difícil resultaba recordar el suyo. El error no llegó por un acto heroico, ni por un descuido monumental, sino por algo más humano. Un cheque de reembolso que nunca llegó. Una simple carta de vuelta, un envío que no coincidía con ningún registro, y un funcionario demasiado curioso que decidió verificar la dirección original del supuesto ciudadano. Cuando llamó a la familia del hombre fallecido, la respuesta fue tan fría como definitiva. Ese nombre murió hace 20 años, y ahí, por primera vez, alguien preguntó: entonces, ¿quién es el que vive bajo su identidad? Lo llamaron a una entrevista. Él llegó puntual, sin huir, sin negar nada. Dicen los informes que parecía aliviado. Se sentó, respiró, y por primera vez en 2 décadas dijo en voz alta: ese no soy yo soy. Pero cuando intentó pronunciar su verdadero nombre, su voz tembló. Se quebró y no supo seguir. Había vivido tanto tiempo dentro de otra vida que había olvidado cómo sonaba la suya. Lo interrogaron durante horas, revisaron archivos, contactaron a antiguos empleadores, buscaron huellas que ya no existían en ningún sitio. No encontraron motivos criminales, no había fraudes, no había delitos. Solo un hombre que, ante la expectativa de una vida dolorosa, eligió ponerse otra. No para escapar de la ley, sino para escapar de sí mismo. Aquello desconcertó a todos. No buscaba beneficios,
No buscaba dinero, no buscaba poder, buscaba desaparecer sin morir. Al final, lo único que pidió fue conservar el nombre que había usado durante 20 años, el nombre que, de alguna manera, se había convertido en el suyo. Nadie supo qué hacer con esa petición, porque ¿cómo juzgas a alguien que solo quería existir de una manera menos dolorosa? Hoy vive lejos, en silencio, en un pueblo donde nadie le pregunta por su pasado, porque nadie necesita saberlo. Y su historia nos deja una pregunta suspendida en el aire. ¿Somos realmente quienes dicen los papeles o somos quienes logramos ser cuando nadie nos está mirando? Si quieres seguir explorando historias reales que revelan lo extraño, lo humano y lo invisible del mundo, suscríbete. Lo que viene te va a sorprender.